Vamos a comenzar con una oración para que nuestro amado Dios nos esté dirigiendo en todo. Padre, gracias porque somos tus hijos y tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que a través de este tiempo, especialmente a través de tu palabra, estés dándonos toda la sanidad, estés rompiendo toda atadura, toda trampa, todo molde incorrecto, estés dándonos la liberación en cada área de nuestras vidas, para que cada día podamos glorificarte y podamos con denuedo predicar tu evangelio hasta lo último de la tierra. Oramos en el poderoso nombre de Jesús el Cristo, que tiene todo el poder del cielo y de la tierra. Amén y amén. Y en este día vamos a compartir la palabra de Dios, que es eterna, y encontramos en Génesis 22, y vamos a leer los versículos 7 y 8. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Amén. Por gracia de Dios hemos recibido este evangelio tan poderoso. Jesús es el Cristo, Él ha quebrantado esas 3 maldiciones. Y es por gracia de Dios. En Juan 1:13 dice que no es por carne ni por voluntad de varón, sino de Dios. No es por haber nacido de unos padres creyentes. No es porque alguien intenta con su voluntad hacernos creyentes. No, es Dios, que nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Y en el horario que Él tenía previsto, vino a nuestras vidas. Y pudimos creer en Jesús el Cristo y recibir esa salvación. Pero aunque tenemos y disfrutamos de esa salvación, ¿por qué todavía hay partes de nuestra vida que no podemos cambiar? Cosas de nuestro carácter que nos dan problemas, que nos hacen sentirnos frustrados porque aunque nos esforzamos no las cambiamos y están dándonos problemas a nosotros y a nuestros allegados continuamente, pecados incluso que ocultamos y que nos hacen sentir muy mal. Y lo peor, que terminamos resignándonos pensando que ya pues tenemos que convivir con eso, ¿no? Toda nuestra vida. Pero el Evangelio de Jesús el Cristo es completo. Es poder de Dios para salvación. Y lo que ocurre es que no estamos aplicando el Evangelio a nuestra vida. Bueno, lo tenemos como una teoría, como un conocimiento. Bueno, hay momentos donde hacemos culto, pero sin darnos cuenta no le estamos realmente aplicando. Por eso es muy importante, para recibir esa sanidad que Dios quiere darnos, porque no hay nada imposible para Dios, que estemos verdaderamente aplicando el Evangelio en nuestra vida, en cada área de nuestra vida, para que podamos ver cómo Dios levanta esas obras de sanidad, cómo todo empieza a cambiar. Había un matrimonio, eran muy buenos creyentes, pero no podían tener hijos. Entonces, pues, los hermanos de la iglesia, pues ya estaban, sin darse cuenta, murmurando, ¿no? Bueno, ¿de quién será la culpa? ¿De la esposa, del esposo? Entonces, cuando el pastor fue a su casa a visitarlos,
pues tranquilamente les preguntó. Y en ese momento la esposa pues dijo: mire, pastor, es que en mi familia los hijos que nacían pues todos solían tener problemas, nacían enfermos. Por eso la verdad nos da temor. Nos da temor de que podamos tener hijos y que puedan salir también enfermos. Entonces el pastor compartió la palabra de Dios. Pudo explicar a través de la palabra que Jesús el Cristo, Él vino a solucionar todos los problemas, por supuesto, el pecado original que nadie más podía solucionar y todos los pecados que surgen de ahí, todos los problemas que vienen de ese fundamento, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios nunca vuelve al vacío y es poderosa. Ese matrimonio, a través de la palabra, recibió fuerza. Tomó esa palabra y empezó a orar con la palabra sobre esa situación. Es decir, empezó de manera práctica a aplicar el Evangelio a esa situación que estaban experimentando. ¿Qué ocurrió? Pues que tuvieron un hijo que salió sanísimo, siguieron teniendo hijos, tuvieron varios hijos, todos muy sanos. Porque Cristo es la respuesta. Por eso es muy importante que estemos aplicando el Evangelio, que lo creamos, que estemos orando con el Evangelio y aplicándolo a todo tipo de situaciones, a toda nuestra vida, para que realmente Cristo sea el dueño y Cristo esté obrando poderosamente, porque no hay nada imposible para Dios. Y en el pasaje de hoy vemos cuando Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Sorprendente. Era el hijo de la promesa, que tuvo de manera milagrosa cuando ya Abraham tenía 100 años, y ahora que era un muchacho, después de tanto tiempo esperando, Dios dice que lo sacrifique, pero Abraham creía totalmente a Dios, tenía fe, incluso que Dios lo podía resucitar, pero sabía que Dios iba a cumplir el pacto. Por eso de buena mañana, sin demorar nada, él preparó todo y se fue con su hijo y los criados camino de Moriah, el lugar donde Dios había decidido que se hiciera el sacrificio. Y ya estaba todo preparado. Isaac estaba tumbado sobre la leña. Tomó el cuchillo para degollar a su hijo y en ese momento el Señor lo paró. El Señor preparó un carnero y el carnero ocupó el sitio de Isaac, fue su sustituto. Dios lo salvó. Isaac iba a morir. Su padre lo iba a matar. Era algo totalmente que impactó a Isaac, ¿verdad? Pero Dios lo salvó en el último momento, enviando un carnero. El carnero que fue el sustituto de Isaac, el carnero que murió por Isaac. Y por supuesto, Dios está hablando de Cristo. Mucha gente no entiende este pasaje y dice: ¿cómo Dios puede ser tan cruel? No. Dios estaba bendiciendo. Sus caminos son más elevados que los nuestros. Era una manera grandísima de bendecir. ¿Por qué? Porque lo que hizo fue grabar profundamente a Cristo en la vida de Isaac. Isaac creyó, estaba siempre agradecido por la salvación, por Cristo que vino para salvarlo, Cristo que murió por nosotros para quebrantar esas 3 maldiciones. Por eso él no solo conocía el Evangelio, sino que lo aplicó de manera concreta en cada área de su vida. E Isaac siempre oraba, era una persona que meditaba continuamente, siempre tomaba la palabra y la creía. Y su vida, por supuesto, era para proclamar el Evangelio. Por eso él continuamente seguía la palabra, veía todo a través de la palabra y estaba orando, buscando continuamente el deseo de Dios. Isaac disfrutó de todo, Dios le dio todo, sin ningún esfuerzo. Cuando llegó la edad de casarse, le llevaron
hasta donde él estaba a Rebeca, su esposa. Se la trajeron de un sitio lejano, ¿verdad? Luego pudo recibir toda la riqueza de su padre, porque en Cristo recibimos todo por gracia, sin esfuerzo. Y también, en tiempo de hambruna, él sembró y cosechó 100 por 1. Dios le dio la economía para la evangelización, por supuesto. Luego desenterraba pozos y cuando ya estaban con agua, dice que los enemigos peleaban y se los quitaban, pero él nunca peleaba con ellos. Se iba a otro sitio, les volvían a robar el pozo y él sin pelear, porque era una persona de oración que estaba siempre siguiendo la palabra y buscando el plan de Dios. Aplicaba el evangelio en cada área, en cada situación, en su vida real. Por eso el Señor le dio un pozo de aguas vivas, incluso lo llevó y le dio la bendición de Rehobot, un lugar amplio, lo llevó a un lugar muchísimo mejor, un lugar tranquilo, espacioso, separado de esos enemigos. Y esa es la bendición de Dios. Por eso, muchas veces como creyentes, estamos como Marta, afanados, turbados, esforzándonos. Pero si aplicamos el Evangelio a nuestra vida, podremos disfrutar como Isaac de todas las bendiciones. Ya no es nuestro esfuerzo, es gracia de Dios. Vamos a encontrar todo lo que Dios tiene preparado para nosotros. Esa es la sanidad al aplicar el Evangelio. Y también vemos que el pueblo de Israel en Egipto fue esclavo 430 años. Y también como creyentes podemos ser esclavos. ¿De qué? De pecados, de hábitos incorrectos. Estar esclavizado por ese tipo de cosas. De las pantallas, de los juegos. Podemos ser esclavos sin darnos cuenta. Y no podemos salir de ahí por nuestras fuerzas. Y ellos, por supuesto, habían escuchado del Evangelio. Pero estaban siendo esclavos de un pueblo idólatra, de Faraón, que es un tipo de Satanás. Por eso necesitaban la sanidad. No estaban aplicando el Evangelio. Pero cuando Dios, a través de Moisés, les dio la palabra Éxodo 3:18, el sacrificio de sangre, primeramente a los ancianos, al escuchar la palabra del Evangelio, ellos empezaron a salir de la incredulidad, empezaron a tener fe. Los ancianos traspasaron ese pacto al pueblo. El pueblo empezó a tener fe en Cristo y empezaron a orar. Por eso Dios levantó 10 milagros, 10 plagas para los egipcios, que demolieron, destrozaron la idolatría. Y al final pintaron, a través de la fe, esa sangre en los dinteles y en los postes de sus puertas, que significa aplicar el Evangelio, creer en Cristo, que es consumador de todos los problemas, Cristo que ha vencido. Eso es lo que significa. Y a través de eso fueron totalmente liberados. Se levantó la sanidad en sus vidas de esa esclavitud. Por eso, si empezamos de verdad a aplicar el Evangelio en nuestras vidas, se va a levantar esa obra de sanidad. Vamos a salir de toda trampa, todo molde incorrecto, toda atadura, toda esclavitud. Nos lo muestra la palabra. Y también vemos la vida de Josué. Tenían que cruzar el río Jordán. Era un río anchísimo, y más en ese tiempo que era la época del deshielo, donde el hielo de las altas montañas se derretía y hacía que el río se desbordara, todavía más ancho. Era muy peligroso y humanamente imposible de cruzar. Y luego había que conquistar la tierra prometida, que estaba llena de gente. 31 reyes, 7 pueblos, gigantes, fortalezas.
Pero en ese tiempo Josué, que conocía el Evangelio, oró, se concentró en la oración, y allí Dios le dio la palabra, tomó la palabra. Dios le habló claramente con la palabra, él aplicó el Evangelio. Y ese río Jordán, pues representa límites, y a veces estamos limitados, ¿verdad? Limitados por engaños, pensamientos, tú no puedes, tú no vales, no va a funcionar, vas a fracasar, no hay manera. Mentiras, límites que tenemos ahí y que son puro engaño, pura mentira. Y necesitamos aplicar el Evangelio para recibir sanidad, por supuesto, de todas esas mentiras, de esas limitaciones. Y Josué aplicó el Evangelio, por eso pudieron, conforme a la palabra, cruzar en seco. Fue un gran milagro. Pudieron salir de la incredulidad, pudieron restaurar la fe viendo el poder, la señal que Dios había hecho. Y luego en Josué 6, también siguiendo la palabra, orando, aplicando el Evangelio, se rompió esa fortaleza, se derribaron esas murallas. Y eso puede ser enfermedades, no solo límites, también enfermedades que son fortalezas, que pensamos que no hay manera de sanarlas. Enfermedades mentales, ¿verdad? Muchos hermanos, pues, están sufriendo depresiones, desgraciadamente, están con ansiedad continuamente, incluso con insomnio. Es muy difícil. Pero Cristo es la respuesta. No sean engañados. Apliquen el Evangelio. Como Josué, sigan la palabra orando. Hay que utilizar realmente el Evangelio, aplicarlo, creerlo. Conforme a vuestra fe os será hecho, dice la palabra. Y en ese momento se levantará la sanidad. Esa muralla fue rota totalmente, de dentro para afuera. Quiere decir que Dios la derribó. Porque Dios es el que nos da la respuesta. Y también en el libro de los Jueces vemos a Gedeón. El pueblo de Israel estaba sufriendo, estaban siendo hostigados continuamente por los madianitas, los amalecitas. Y estaban haciendo idolatría. Y por supuesto la idolatría, ¿qué provoca? Problemas espirituales, problemas mentales. Y podemos tener ese tipo de situación también, siendo creyentes. Estar caídos en idolatría, es decir, poniendo en primer lugar algo o alguien que no es Dios. Por eso eran atacados, eran hostigados, les robaban, los mataban, los empobrecían. Y hacía falta la sanidad. Por eso Dios utilizó a Gedeón. ¿Y Gedeón qué hizo? Después de recibir la palabra, él quebrantó ese altar a Baal, ese altar a Asera, que eran ídolos. Los rompió completamente, hizo un holocausto. Es decir, puso la fe en Cristo. El derramamiento de sangre en el Antiguo Testamento siempre representa, señala el sacrificio vicario de Cristo en la cruz. Es lo que hizo. Y en ese momento les atacaron. Pero Dios utilizó a Gedeón y a 300, solo 300, para darles gran victoria, para liberarlos totalmente, para sanarlos totalmente de ese oprobio, de esa idolatría. Y Dios quiere darnos sanidad, quiere restaurar nuestras vidas en cada área, no solo espiritualmente, también física, mental, incluso en nuestro estilo de vida, en nuestras familias. Quiere levantar esas obras de sanidad. Por eso tenemos que aplicar el Evangelio. ¿Por qué todavía está esta situación? No estamos aplicando el Evangelio. Lo tenemos como un conocimiento, como un apartado concreto de un día a la semana, 2. Pero hay que aplicar el Evangelio continuamente. Cristo ha venido a ser el dueño. Hay que ver todo a través del Evangelio, hay que orar continuamente, y hay que entregar nuestras vidas para proclamar el Evangelio. En ese momento, al aplicarlo, veremos cómo se levantan las obras de sanidad.
incluso sanidad, de la economía. David era apenas un pastorcillo. Pero él, ¿qué característica, qué secreto disfrutaba? La oración, la palabra. Disfrutaba totalmente de eso, continuamente, 24 horas. Por eso él, que tenía unas pocas ovejas, con esa fuerza las podía totalmente, de manera diligente, cuidar, proteger, no perdió ni una oveja. Y, por supuesto, Dios lo fue guiando, pero como él aplicaba el Evangelio, llegó a ser rey. Un rey que tuvo la economía de la luz. ¿Para qué la utilizó? Para levantar el templo. Preparó todo, con grandes riquezas, para que su hijo Salomón lo pudiera construir, como así fue. Por eso, esa economía de la luz, para cumplir las misiones, para salvar las siguientes generaciones, está preparada por Dios. Pero si mi vida solo quiero economía para mí mismo, pensando en mí, en aparentar, en tener muchas cosas, no es que sea malo, pero eso no tiene nada que ver con el plan de Dios. Incluso me haría daño, ¿verdad? Pero cuando de verdad mi corazón está aplicando el Evangelio, cuando estoy buscando en primer lugar el reino de Dios y su justicia, entonces, como dice Mateo 6:33, todo lo demás me será dado por añadidura. Lo otro me seguirá, y si no, pues bien, gloria a Dios. Porque mi respuesta, mi deseo es Cristo. Cristo es la respuesta real. Y tenemos que aplicar a Cristo en nuestra realidad, no tenerlo como un mero conocimiento o como una especie de amuleto para cuando tenemos problemas. Eso no tiene nada que ver. Cristo ha venido a ser el dueño de nuestras vidas. Por eso es muy importante en este día que estemos examinándonos. ¿De verdad tenemos convicción de la salvación? Si ahora muriéramos, ¿iríamos al cielo? ¿Tenemos seguridad de eso? Si creemos conforme a la Escritura que Jesús es el Cristo y que recibimos en nuestro corazón, como dice en Juan 1:12, somos hijos de Dios. Y si hemos nacido espiritualmente de nuevo, bíblicamente, ya tenemos la salvación eternamente. Por eso hay que chequear esa parte. También, ¿estamos de verdad recibiendo respuestas a la oración? Tengo que dejar de hacer la oración centrada en mí, ¿verdad? Hay que empezar a disfrutar la oración que Dios desea. Y también tenemos que chequear cuáles son mis problemas. Familiar, pruebas personales como temas de mi carácter, pecados, desánimo, debilidad, problemas en el trabajo, en los estudios, problemas económicos. ¿Cuál es mi problema? Quizás son todos. Pero no se desanimen. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Dios quiere darnos sanidad. Y tenemos que estar aplicando, disfrutando verdaderamente del Evangelio, dejando que Cristo sea el verdadero dueño. Ahí se van a levantar poderosas obras. Vamos a experimentar la sanidad. Cuando aplicamos de verdad el Evangelio, ahí la sanidad toma lugar, nada ni nadie lo puede bloquear. Y ahí empezaremos realmente a tener verdaderas respuestas a la oración. Y Pablo es un testigo de esto. Él estaba frustrado, aunque humanamente era un élite, tenía muchas cosas humanamente buenas, pero no tenía a Cristo, y Cristo es lo más importante. Aunque tenga todo el oro de este mundo, si no tengo a Cristo, no tengo nada. Y Pablo lo vivió, lo entendió, lo sufrió. Pero allí camino de Damasco el Señor por su gracia le apareció. ¿Y a qué vino el Señor? A salvarlo. Pudo recibir esa salvación tan grande a través de la fe en Jesús el Cristo.
Y además Dios le mostró la misión concreta que tenía para él. Pablo no solo conoció el Evangelio, él empezó a aplicar el Evangelio en toda su vida, porque lo más valioso para él, como dice en Filipenses 3:8, era el conocimiento de Cristo. Por eso él siempre se aferraba a la palabra, seguía la palabra, vivía obedeciendo la palabra de Dios. Y eso es aplicar el Evangelio, es lo que tenemos que hacer. Luego, como lo más valioso para él era el Evangelio, dice en Gálatas 2:20, en Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo era el dueño de su vida. Por eso él siempre oraba continuamente. Porque él aplicaba el Evangelio de manera real. Y también predicaba el Evangelio, estaba enfocado en la evangelización. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso él pudo tener victoria, y aunque pasó por grandes crisis, grandes dificultades, persecuciones, él tuvo que estar incluso en prisión por ser un testigo del Evangelio, pero él siempre tuvo victoria. Él pudo tener verdadera sanidad. Bueno, sí, estaba enfermo, pero era una enfermedad que Dios le permitió con un propósito, era para cuidarlo, para que Pablo no cayera en orgullo, porque Dios lo utilizaba de manera impresionante, y para ayudarle a que no se hiciera orgulloso, permitía esa enfermedad, ¿verdad? Pero Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Por eso tenemos que aplicar el Evangelio. Pero ¿cómo hacerlo de manera práctica? Es muy importante que estemos teniendo esos 3 tiempos de concentración. Y especialmente el tiempo de la mañana al despertar es algo importantísimo. Por la mañana hay que tener un tiempo de dar gracias a Dios y empezar a entrar en la palabra. Entren en la palabra. Puede ser también a través de alabanzas primero, ¿verdad? Alabando, pero alabanzas cristocéntricas, alabanzas bíblicas, que no estén enfocadas en mí ni en sentimientos, no, en Cristo. Ahí el Señor, a través de esas alabanzas bíblicas, voy a poder aferrarme a la palabra y va a tener un gran efecto espiritual en mi vida. Y también, por supuesto, leyendo la Biblia, meditándola, también meditando cada día el mensaje del púlpito que hemos recibido. Tengo que creerlo, tengo que tomarlo como un pacto, y orando, disfrutando de esa oración que disfruta, esa oración también de autoridad, quebrantando la oscuridad en el nombre de Cristo, y esa oración de evangelismo. Eso es muy bueno que tenga ese tiempo. Bueno, si no es por la mañana, puedo hacerlo antes de dormir, pero que lo haga. Y luego, cuando voy a mi trabajo, cuando salgo a estudiar o a hacer cualquier cosa, pues ya durante el día ya puedo estar conectando todo con la oración, ya puedo ver todo a través de la palabra y voy a ver las respuestas, los encuentros que Dios me va a dar. De esa manera, aplicando el Evangelio de manera real, ahí va a empezar esas obras de sanidad en cada área, como hemos visto a través de la palabra. Y Dios va a levantar grandes respuestas, nos va a levantar como testigos, que Él luego utilice para que muchos también, que están sin esperanza y sin Dios en este mundo, puedan recibir la verdadera respuesta, que es Cristo. Por eso en este día, la aplicación del Evangelio y la sanidad, no solo lo tengamos como un conocimiento, como algo, un apartado especial, no. Cristo ha venido a ser el dueño. Nuestra vida es para el Evangelio, para Cristo. Tenemos que vivir en su palabra, tenemos que vivir en la oración, tenemos que vivir dentro del plan de la evangelización mundial. En ese momento se van a levantar esas obras de sanidad.
Se van a levantar esas obras de recreación. Vamos a experimentar el poder de Dios. Les bendigo en el nombre de Jesús el Cristo, que puedan en este día desafiar y estén viendo ese problema, pero dándose cuenta que el Evangelio es respuesta real. Empiecen a hacer batalla espiritual con esa situación, esa falla del carácter, ese pecado oculto, esa situación familiar. Tomen el pacto creyendo, Cristo ha solucionado todo. Que empiecen a orar, creyendo, empiecen a aplicar el Evangelio en esa situación, y en el horario de Dios, Dios va a dar gran respuesta.